Mil gracias, señores asambleístas, por haberme recibido por este medio y comparecer ante ustedes a presentar un hecho central de la vida política del Ecuador, que es la necesidad de una reforma electoral que responda a las nuevas problemáticas que han surgido y a las problemáticas que se arrastran en el país hace años. La reforma que he propuesto fue elaborada durante los últimos 9 meses y en los últimos 6 he procedido a consultarla con varias organizaciones de la sociedad civil, con los partidos políticos que así lo dispusieron, con los colegas del Consejo Nacional Electoral y fundamentalmente también con los miembros de la Acuerdo Nacional. Los objetivos que planteo para el caso de la reforma reducida que en este momento traigo ante ustedes, toda vez debo aclararlo con un pequeño paréntesis, de que existe una propuesta mucho más amplia, mucho más compleja de reforma al Código Electoral que deberá ser pospuesta para un tratamiento posterior a las elecciones del 21 y que ahora se trata de una reforma absolutamente limitada y correspondiente a las circunstancias que vive el Ecuador. Sin embargo, no debemos dejar de perder de vista que el objetivo central nuestro es mejorar la calidad de la democracia y de la gobernabilidad desde las dimensiones electorales. Tenemos los ecuatorianos la obligación de llevar a buen término la transición que vive en este momento el Ecuador, para poder insertar nuevamente al Ecuador como un país plenamente democrático, internacionalmente aceptado. Para ello debemos convertir la transparencia electoral en un activo del desarrollo, garantizando la participación activa e informada de todos los ciudadanos y las organizaciones. Dicho en suma, debemos explorar en conjunto cuáles son los temas compartidos y cuáles los temas comunes y puntos comunes susceptibles de acuerdos políticos coherentes para que cristalicen como instituciones electorales. ¿Qué temas prioritarios debemos tratar a mi criterio? El primero y fundamental, la restitución de un sistema electoral proporcional. Luego, los estímulos positivos para las alianzas y fusiones de organizaciones políticas, seguido de regulaciones al financiamiento electoral público y privado. También debemos tener normas claras para el voto informado, incluyendo los debates, y también modificaciones competenciales al Consejo Nacional Electoral. Respecto a la restitución del sistema electoral, es evidente que el problema más importante que tenemos es el de la fuerte inequidad y la fuerte distorsión en la asignación de escaños, en la transformación de votos en escaños. De algún modo, Ecuador ha vivido todos estos años bajo un sistema de mayoría encubierto. Que pensamos que deben realizarse 3 medidas, todas ellas ligadas entre sí, coherentes entre sí, y que separadamente no tienen ningún funcionamiento. Las 3 juntas provocarán cambios de mediano plazo en el país. El primero, restituir las circunscripciones provinciales y cantonales. Luego, eliminar el voto entre listas y consiguientemente restituir el voto por listas. Y luego extender la fórmula de asignación Webster para todas las circunscripciones en votaciones plurinominales. Tomemos el primer caso. La restitución de las circunscripciones provinciales y cantonales. El sistema proporcional permite que haya representación de mayorías y de minorías, a diferencia de un sistema mayoritario en que el partido que gana se lleva todos los escaños de una circunscripción. En las elecciones, este es el caso ecuatoriano y lo hemos podido probar matemáticamente a través de un conjunto de corridas que están a disposición de ustedes, cuyas simulaciones podrán verlas en la página web que aparece mencionada en las pantallas. Hemos logrado detectar que en el caso de las circunscripciones en el Ecuador, dados los comportamientos electorales históricos, en aquellas circunscripciones donde se eligen menos de 6 autoridades, virtualmente no es posible aplicar un sistema proporcional. Por ello, debemos lograr que un sistema proporcional sea imprescindible a partir de circunscripciones más grandes, ya que más elegibles permiten mayorías atenuadas y minorías consistentes. Pero a esto debemos sumar una segunda medida de restitución del sistema proporcional, que es eliminar el voto entre listas y restituir el voto por listas. Como ustedes conocen, desde 1998, el fraccionamiento del voto rompió con el principio democrático fundamental, que cada ecuatoriano representa un voto. Así, el 25% de los votantes disgrega su voto entre listas sin llegar a tener un peso decisivo. El voto incompleto, el voto disgregado, pondera y altera el voto en plancha, lo que distorsiona también la voluntad popular. Por último, pensamos importante, junto a las 2 anteriores medidas,
la de la que la fórmula Webster debe ser extendida hacia todas las circunscripciones. La fórmula D'Hondt, que ha regido en el país, aplicada para circunscripciones pequeñas, como la mayoría de los casos ecuatorianos, con alto nivel de polarización electoral y fraccionamiento del voto, permitió una distorsión que es necesario superar. Únicamente el cambio de método no conduce a ningún resultado. Solo tendrá sentido si asumimos simultáneamente los tres cambios, esto es, circunscripciones grandes, voto por listas y un método más flexible para mayorías y minorías. La fórmula Webster es nuestra sugerencia. ¿Por qué lo hacemos? Primero y fundamentalmente porque un divisor más alto baja el tamaño de la asignación, y fundamentalmente porque la experiencia en las elecciones nacionales nos ha permitido mostrar que se consolidan mayorías intermedias y se incorpora a las primeras minorías. Un segundo nivel importante de trabajar sobre las circunscripciones electorales tiene que ver con una digresión, permítame hacerlo, respecto al sistema proporcional y la equidad electoral de género. En la situación electoral actual, la reforma más importante para recuperar la equidad de género y profundizar los estímulos constituye la creación del sistema proporcional. ¿Por qué? Primero, porque mientras más grande es la circunscripción, mayor es la probabilidad de incorporación de mujeres en los resultados por la alternabilidad y la secuencialidad. Segundo, el fraccionamiento del voto permite una votación por fuera de la secuencialidad y la alternabilidad. Tercero, el voto entre listas tiene una marcada preferencia por la capacidad electoral masculina. Y finalmente, la ponderación del voto, consecuencia del fraccionamiento, eleva el peso de la cabeza de lista probablemente masculina. Todo ello nos lleva a insistir en que la mejor forma de lograr equidad electoral en la circunstancia actual pasa por lograr una mejor restitución de la equidad de género. Adicionalmente, en otro nivel, pensamos que debe haber estímulos positivos para las alianzas y las fusiones. Ecuador vive, como ustedes conocen, una problemática de radical fraccionamiento de la representación política. Y este radical fraccionamiento, entre otros, tiene origen en que se trata de una institución constitucional. Nuestra propuesta es la de acumular beneficios comunicacionales, políticos y económicos para las alianzas y fusiones. Para ello deberemos llegar a un acuerdo de partidos acerca de los reglamentos y obviamente de las alianzas y fusiones contempladas en el Código de la Democracia. Un elemento central de la reforma electoral es el que tiene que ver con las regulaciones al financiamiento electoral público y privado. El problema básico, no es verdad, es que contamos con muy pocos controles, insuficientes controles. Tampoco contamos con fiscalización del financiamiento público y del financiamiento privado de los partidos y movimientos. Los últimos acontecimientos con dominio público permiten mostrar cómo sofisticados mecanismos de corrupción electoral han regido en el país. Y, además, debemos destacar cómo ha existido un irresponsable gasto público de orientación electoral en todos los niveles de gobierno en los últimos décadas. Nuestra propuesta tiene varios componentes. Un primer componente permite buscar cuál es el límite del gasto público en referencia con el año anterior a la campaña en todos los niveles de gobierno en relación con los antecedentes del gasto. Una segunda propuesta consiste en que las donaciones en especie durante la campaña deben ser limitadas. También pensamos que debe bancarizarse el gasto electoral. También deberá notificarse de este gasto dentro de un corto plazo perentorio. Todo esto lo desarrollamos a continuación. Asimismo, la publicación inmediata de una lista de donantes privados, junto con la creación de una institución nueva que es el catálogo electoral con gastos permitidos, y también la creación de una figura nueva que es la de un fedatario electoral. Analicemos estas propuestas. El límite al gasto público en todos los niveles de gobierno se orienta a partir de una investigación realizada por mi consejería respecto a los gastos electorales o los gastos en representación y en comunicación en todos los niveles de gobierno en los últimos años. Durante el semestre anterior al inicio de la campaña tiende a elevarse sustantivamente el gasto en comunicación. El gasto público en época electoral es, sin duda, el principal factor de campaña anticipada tanto por su volumen como por su significación. Supera en largo a muchos otros mecanismos que sin embargo son más visibles. Durante el año anterior a una elección, es nuestra propuesta,
el gasto público en representación y comunicación deberá estar limitado mes a mes por el antecedente del gasto en esos rubros en el anteaño. Pongo un ejemplo. El gasto mensual del gobierno nacional o de los gobiernos locales deberá ser inferior al gasto en el mes que corresponda. Así, mayo de 2020 tendrá como límite a mayo de 2019, abril de 2020 en relación a abril del 2019. También deberemos implementar procedimientos nuevos de control de ingresos y gastos electorales. Las donaciones en especie, como había mencionado, deberán ser limitadas, tanto aquellas donaciones en especie privadas como las partidarias, porque estas pueden ser un mecanismo de blanqueo de dinero ilícito. Sin embargo, debe abrirse una ventana de donación en especie para los casos de organizaciones cuya militancia esté ligada a actividades precisas. Estos temas fueron recogidos a partir de una investigación que hizo mi consejería y que cuenta este rato la Fiscalía sobre el gasto, el probable gasto y la influencia ligada a intervención de dinero ilícito, fundamentalmente en narcotráfico. Un segundo elemento es el de la bancarización del gasto electoral, que permite controles cruzados acerca del origen del ingreso y de la ilicitud del gasto. Se ha mostrado como inconveniente para los agentes de gasto electoral, como para el Contralor, que deban mantenerse abiertas indefinidamente las cuentas. El plazo perentorio permite el control de la contabilidad y fundamentalmente que ésta efectivamente se haga. La publicación, y no solamente carácter abstractamente público, ahora que contempla la legislación, inmediata, la publicación inmediata, dentro de un plazo perentorio, de la lista de donantes privados, permite a la ciudadanía un control social más efectivo de la licitud y naturaleza de la donación. Habíamos planteado la formación de un catálogo electoral. El catálogo electoral es una lista pormenorizada de gastos electorales que pueden hacerse, más allá de los cuales otros gastos se convertirían en ilícitos. La importancia del catálogo consiste en definir, con el conjunto de organizaciones políticas, la nueva naturaleza del gasto electoral con dos consecuencias. La primera, bajar los costos de campaña y de la política en general. Y la segunda, redefinir la naturaleza de la política electoral. El catálogo se concretará a través de un software de acceso directo para los partidos y movimientos para la notificación de sus gastos, siendo el medio digital apenas un instrumento de un objetivo mayor. Debo recalcar, el software es un mero instrumento del objetivo mayor, que es redefinir la naturaleza de la campaña y el mismo financiamiento de la política. Los fedatarios electorales, nos referimos con ellos a agentes de la buena fe pública electoral, quienes establecerán la concordancia entre el gasto electoral declarado y el gasto electoral observado, tanto en actos públicos como en servicios electorales. El fedatario electoral sostendrá, en coherencia con el catálogo electoral, una lista de precios estándares en los que se compaginan rangos de precios con precios de mercado. Ante la discordancia entre el catálogo electoral y lo declarado, prevalecerá el criterio del fedatario electoral. Se ha comprobado en todos los países del mundo, y especialmente en América Latina, que la observación directa y la comparecencia física es la única manera de comprobar la veracidad de un gasto declarado. ¿Qué otros mecanismos adicionales de control hemos programado? Un sistema contable electoral unificado dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, un sistema de interconexión de datos que vincule el sistema de rentas internas a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Contencioso Electoral, y que haya además una responsabilidad solidaria del responsable del manejo económico de la campaña, procurador de la máxima autoridad y del tesorero de la organización. Respecto al financiamiento, también debemos recalcar que la pre-campaña electoral deberá iniciar 150 días antes de los comicios y finalizar con el inicio de la campaña. Y debe haber una sanción por incumplimiento del 200% del presupuesto de la campaña. Considero, sin embargo, importante que debe haber una ventana para que un 10% del presupuesto de la campaña pueda ser gastado en pre-campaña, básicamente para promoción de figuras. Todas las formas de equidad electoral que existen en el mundo tienen un efecto que puede ser perverso, que es la dificultad para la renovación de figuras por la incapacidad de ser conocidas plenamente por los electores antes de una campaña. También debemos prever
que el financiamiento ilícito entra a través de mecanismos contables. Hemos llegado a detectar en nuestro informe de Arroz Verde, entre otras cosas, el informe que está en conocimiento de ustedes y que ha sido presentado a través del CD, que ha sido repartido para todos ustedes, el informe acerca de la investigación que mi consejería, con apoyo a la Consejería de Ingeniero Pita, realizamos alrededor del tema Arroz Verde, sobre la necesidad de lograr controlar la doble, la triple, la cuádruple e incluso hasta la quíntuple contabilidad que hemos encontrado en algunos casos de manera transitoria y en otros casos de manera temporal. En este sentido, también creemos importante que deben limitarse los gastos electorales ajustándose con la realidad. Debemos también tener obligatorios controles de contabilidad a través de la página web de las mismas organizaciones políticas. Además de prohibir la contabilidad múltiple, como hemos mencionado, el sistema de interconexión de datos, que insisto en ellos, es sumamente importante, de cuentas bancarias únicas, tanto para la campaña electoral como para el Fondo Partidario Permanente, y la presentación obligatoria al CNE de los informes de ingresos y gastos. Más allá del tema del financiamiento electoral, tenemos el tema del voto informado. Creemos importantísimo que exista obligatoriedad en los debates, toda vez de que el debate es una oportunidad de concentración de la atención pública del país y consiguientemente es una oportunidad de un voto informado y de una socialización absolutamente equitativa entre todos quienes asisten a un conocimiento de un debate. Pensamos en 2 debates para las elecciones presidenciales, uno a la segunda semana de iniciar la campaña y otro en la penúltima semana de la campaña. También debates para las elecciones de prefectos y debates para las elecciones de alcaldes en aquellos cantones que superan los 100.000 electores. También debates que tengan naturaleza regional para el caso de Galápagos y en Amazonía. Sin embargo, además debo mencionar que no es solamente obligación del Consejo Nacional Electoral el utilizar de modo eficiente la concentración de la atención, sino también la concurrencia obligatoria de todos los candidatos con sanciones a la no comparecencia a ellos. Los temas de la equidad electoral deben estar a cargo del Consejo Nacional Electoral, mientras que la organización de los mismos debe estar a cargo de otros elementos y fundamentalmente de los medios de comunicación y de la sociedad civil. También consideramos muy importante que se dote al Consejo Nacional Electoral de instrumentos que le permitan una adecuada negociación y una adecuada relación con las cadenas internacionales emisoras de comunicación digital, siendo que la comunicación digital será uno de los elementos centrales de la formación de las campañas en el futuro del país. También consideramos muy importante el que haya modificaciones competenciales del Consejo Nacional Electoral. Esto es, debemos superar aquellos temas que se han vivido muy duramente durante estos últimos meses, que suponen una profundización de la estructura hiperpresidencialista de arrastre en el Consejo Nacional Electoral, la ausencia de una política pública electoral y la exclusión del cuerpo colegiado en las principales decisiones a las cuales está obligado a comparecer. Nuestra propuesta consiste en que las designaciones de competencias deben ser precisas entre todos los miembros del cuerpo colegiado, de que deben haber controles cruzados de gestión en el Consejo Nacional Electoral y debe haber una elaboración y aprobación obligatoria de políticas públicas electorales. Debo, asimismo, manifestar a ustedes, señores legisladores, además de mi agradecimiento por haberme permitido esta comparecencia, mi más absoluto respaldo, dado el conocimiento de las propuestas realizadas por el contencioso electoral, reformas en las que manifiesto mi pleno acuerdo, en las que deben hacerse de modo tal de que permitan una adecuada relación entre los 2 componentes centrales de la función electoral. Y reitero, son los temas centrales que debe tener el país, es decir, los temas relativos a restitución del sistema electoral, el tema relativo a la alianza de difusiones estimuladas mediante instrumentos positivos, el tema del financiamiento electoral claro y transparente, el tema del voto informado y la modificación competencial del Consejo Nacional Electoral para que tengamos una dinámica democrática de gobierno y oposición, cosa que en el momento no se observa. Mil gracias por su tiempo y dedicación para escucharme.